Hola a todas. Hoy día vamos a ver este tema de el teatro de sombras. Para quienes no pudieron asistir a la primera sesión del taller de teatro de títeres de sombra para sanar lo que nos duele. Soy Tania Corbalán y hoy vengo a contarles un poquito más de este mundo que es el teatro de sombras. La sombra nos ha acompañado desde que existe el sol, y cómo este sol va generando proyección de nuestros propios cuerpos sobre el piso, sobre paredes, y incluso va deformándose según desde dónde esté ubicado, en el momento del día en que se encuentra, etcétera. Luego, cuando ya podemos tener control del fuego, cuando el ser humano ya descubre el fuego y genera elementos que pueden contener ese fuego, como las velas, ya se da cuenta que puede jugar, hacer figuras sobre las paredes, como estas niñas que están jugando con sus manos a hacer un conejito o otros animales y entretenerse o tal vez contar historias de estos personajes. Pero ¿qué necesitamos para hacer teatro de sombras? Necesitamos una fuente de luz, que aquí está graficada con esta linterna que tiene esta niña, que pasa a través de un objeto, que en este caso es este objeto tan divertido que hicieron estos niños con unas escobas, y que al pasar a través de este objeto genera una sombra que se proyecta sobre algún tipo de pantalla, que en este caso es esta tela que han colgado de un cordel, pero necesita algo muy importante, que es un público, para que pueda esto ser considerado teatro. Y el teatro de sombras tiene un origen muy antiguo en las sombras chinescas. En estos tiempos en donde estaban los grandes emperadores chinos, hace mucho tiempo atrás, se hacían sombras de forma muy detallada, como suelen hacer los orientales, y utilizaban cuero repujado, muy, muy trabajado, de manera que permitiera pasar un poco la luz a través de él y generar estas proyecciones sobre alguna pantalla. Si se fijan en esta figura, tenemos un decorado que hace las veces de montaña, cueva y paisaje, que está seccionado. Estas secciones ocurren porque los cueros no son tan grandes como para poder hacer de una sola pieza esto, y además que es muy poco práctico para poder después transportarlo. Entonces, con trozos seccionados de cuero, calados, recortados, pintados en algunos sectores, donde sacan ciertas líneas para que la luz pase y pueda dibujar mejor las figuras que están aquí, van haciendo estos paisajes, estas escenografías para las sombras. Y dentro del espacio que queda en blanco, mueven las figuras que han calado con mucho, mucho detalle, que representa a los héroes o a los protagonistas de estas historias, que en este caso pareciera ser este mono, el rey mono, que está peleando con algún guerrero chino que se ve detrás de este maestro. Este tipo de teatro solía ser realizado por un solo maestro que manipulaba todos los muñecos y todas las escenografías desde atrás. Aquí podemos ver una imagen un poco más clara del tipo de personajes que hacían las sombras chinescas, y se fijan todo con mucho detalle de calado, como usaban cuero tan finamente repujado, permitía colorearlo. Entonces podemos tener distintos colores para representar a estas personas que claramente no son del pueblo, son emperadores, son gente del gobierno, de los imperios,
con sus súbditos, sus estandartes y todo eso que eran los protagonistas de estas historias. Pero pasan los tiempos y estas historias tradicionales chinas trascienden, pero la técnica permite, gracias a a los nuevos materiales que existen y las nuevas tecnologías, recrear este mismo tipo de historias, pero ya con otro tratamiento. Por ejemplo, esto que si lo miramos bien, en realidad es una impresión sobre algún tipo de mica o algún eh, plástico imprimible con figuras también coloreadas, pero ahora sobre cosas translúcidas, que generalmente son estas micas o filminas que le dicen en otros países, que generan articulaciones en ciertos puntos para darle movimiento a las figuras. Gracias a eso se le puede dar mayor detalle a los rostros y a los vestuarios de los personajes. Y aquí vemos a un maestro chino cómo trabajaba detrás del teatro, que es una mesa sobre la cual se instala una pantalla que tiene una estructura de madera que permite colgar los distintos personajes a su alrededor para que él pueda acceder fácilmente a ellos, con una fuente de luz puesta en la parte superior para que no evidencie la sombra del maestro que está aquí, el cual va instalando y moviendo los distintos personajes a través de estas varillas pegaditos a la pantalla. Esta es la forma de trabajar teatro de sombra cuando no se utilizan máquinas que tengan lentes. Tiene que ser pegado a la pantalla para que se vea definido y se pueda entender bien. Él utiliza estos taquitos que tiene acá para poder dejar algunos personajes fijos en escena mientras mueve otros, ya que tiene solo dos manos. Junto a él y también ocultos detrás de este teatro están los músicos. Los músicos van haciendo la música en vivo de la obra y generalmente cuenta con algún cantante que va relatando la narración de la historia que está ocurriendo aquí en escena. Acá vemos otro tipo de figura ya de otra cultura, que es la cultura javanesa, que tiene los Wayang Kulit, que son tradicionales de esta cultura, muy antiguos, también son trabajados en cuero, pero no tan repujados como lo hacían los chinos, porque en realidad ellos no tienen un mayor interés en que se trasluzca el color, sino que queden firmes. Si se fijan, su estética es súper diferente, están articulados en los hombros, en los codos, utilizan varillas muy hermosamente talladas, incluso siguiendo la forma de este personaje. Eh, Llama mucho la atención el cómo esta cultura se esfuerza tanto porque la artesanía con que se realiza la figura sea tan meticulosa, porque como podremos ver en esta figura siguiente, la sombra que proyecta es en blanco y negro. Entonces, aplicarle color a los decorados, colores diferentes incluso, es solo una intención estética de la artesanía de la figura, porque en la obra en escena no se aprecian estas decoraciones. Entonces es muy llamativo su esfuerzo por hacer que esto sea así. Al trabajarse directo a la pantalla, no se puede jugar con las dimensiones de las cosas. No se puede eh, hacer algo pequeño y querer que se vea grande. Las cosas deben ser hechas de exacta la dimensión que uno quiere que se vea en la pantalla. Entonces, por ejemplo, esta compañía que quería hacer un decorado enorme de esto que la verdad no sé qué representa, pero que es enorme, debe construirlo de la misma dimensión, así de grande, y por lo tanto tiene que generar una estructura con varas mucho más gruesas para que el titiritero pueda manipularla desde atrás sin problema.
Cuando ya llega el teatro de sombras a Occidente, la gente de estos lugares, Inglaterra, Francia, van haciendo una reinterpretación de la manera de hacer el teatro. Ya no son sombras chinescas, es teatro de sombras, en donde ellos construyen teatritos con pantallas en altura para poder manipular de pie. Manipulan entre varias personas, no necesariamente un solo maestro, sino que entre varios van manipulando los objetos que pasan delante de esta pantalla para que este personaje que está acá, que es el que está preocupado de que esta máquina que proyecta la luz llegue directo sobre las figuras y se vean las sombras al otro lado. Tienen incluso algunos tramoyas que le ayudan a recibir y pasar elementos para que la función se desarrolle de forma rápida y fluida. Y también son acompañados por músicos detrás del teatro que están tocando ahí con partituras y todo las funciones. Estas funciones generalmente no tenían narración, sino que eran solo musicales, como fue en su tiempo el cine mudo. Por delante, los teatros de sombras, solo se veía la pantalla enmarcada, el público sentado, lo cual lo hace un precedente directo de lo que fue después el cine. El teatro de sombras nace antes de que existan las máquinas de grabación de cine, así que es como el antecesor. Después, poco a poco, ya empiezan a construirse teatrillos más portátiles, más pequeños, para poder llevar a la casa de la gente con dinero, para entretener a los niños. Bueno, y en realidad todos se entretienen. Acá está la pantalla, generan ya pantallas con formatos no necesariamente rectangulares y los teatritos bien decorados para mostrar estas historias. Y ya en la modernidad se empieza a aprovechar la tecnología de iluminación sobre todo y también de ciertos materiales que aparecen como estas micas gruesas o tal vez puede que sean acrílicos gruesos sobre los cuales se instalan los paisajes de la obra que se va a desarrollar. Ya se puede agregar colores con papeles translúcidos, coloreados, para hacer efectos muy bonitos y a full color. El que aquí tenga varios focos de colores también le permite colorear la escena como si fueran distintos momentos del día. Por ejemplo, si yo uso este naranjito, puedo dar la idea que este paisaje lo están viendo en un atardecer, o si le pongo el azul es que este momento es nocturno, y si le pongo un color más clarito puedo dar la idea de un amanecer, por ejemplo. Entonces, solo con el uso de focos puedo colorear la pantalla. Y ahí empiezan a entrar las creatividades y las tecnologías que van naciendo, tecnologías antiguas todavía, el uso de retroproyectores como el que nosotras hemos mostrado en clases, con el que hemos hecho nuestra obra, que se nota bastante por el formato que tiene. Suelen tener los contornos redondeados, los más antiguos. Se nota que esto es un retroproyector porque estas figuras que están aquí han sido caladas y puestas sobre el retroproyector, que tiene una cosa muy particular, que es que al contar con lentes puede proyectar en grandes dimensiones, a pesar de que las figuras que uno está utilizando sobre la máquina sean pequeñas. Depende de dónde uno ubique el retroproyector, que tan lejos lo ubique de la pantalla, es que tan grande se hace la proyección, siendo generalmente en escala como
uno es a uno, se podría decir. O sea, si yo me alejo 1 metro de la pantalla, lo que genero es una proyección de 1 metro por 1 metro. Si me alejo 2 metros, hago una proyección de 2 metros por 2 metros y así sucesivamente, pudiendo y no deformando la calidad de la imagen. Mientras se pueda enfocar, funciona bien. Yo he trabajado con proyecciones de 3 metros por 3 metros, que es muy grande y se ve exactamente igual y de gran calidad. Entonces, ¿qué hacen las compañías modernas? Aprovechan esta proyección en gran formato para hacer un diálogo entre lo que se proyecta con la máquina junto a las siluetas que pueden generar actores que se cruzan en esta pantalla y así interactúan con estas escenografías y esos elementos. Pero también está la opción de dejarlo más al estilo ilustración y hacer calados. Esto es un cartón calado en donde se le van sacando estas estrellas para que deje pasar la luz, le sacan este trozo y ahí van haciendo esta ilustración tan bonita. Pero esta es una imagen fija. Eso quiere decir que se utiliza como si fuera un libro en donde yo muestro una imagen y voy contando lo que está pasando. Y después pongo otra imagen y va avanzando la historia. Pero la creatividad de los artistas nunca se agota, entonces ya empiezan a experimentar con el uso de distintas dimensiones de los personajes para representar lo que ellos quieren expresar a través de sus obras, como en esta figura en donde vemos a este personaje que no se ve entero, pero que por su falda y sus zapatos y sus piernas podemos deducir que es una mujer que es mucho más grande que esta otra mujer que está sentada aquí. Dentro de su falda podemos ver que tiene ilustrada una especie de industria. Por lo tanto, podríamos decir que esta mujer representa como a la industria que tiene empleados que en realidad poco valen, por lo tanto es como si fueran más pequeños y tienen que seguir las órdenes y suelen no estar tan felices en sus lugares de trabajo. Aprovecha que la iluminación genera ciertas coloraciones, pone la fuente de luz acá para poder aprovechar como si fuera un sol y así va haciendo composiciones de escena que son bastante interesantes. Pero el tipo de manipulación de personajes sigue siendo la misma idea de la sombra chinesca, personajes que van pegados a la pantalla con ciertas articulaciones y varillas que van hacia atrás para que no se noten tanto en la proyección como en esta brujita. Más la creatividad, como les comentaba, siempre puede seguir explotando y se pueden incluso transgredir las típicas formas de las pantallas, los formatos y realizar pantallas verticales en donde no sea solamente una tela blanca que contiene imágenes, sino que ya en su construcción tiene una propuesta estética que nos da ciertos mensajes para decirnos qué historia está narrando. Entonces podemos ver esta imagen donde tenemos de fondo esta como plataforma de lanzamiento de un cohete, arriba que tenemos esta superficie que está calada en círculo que nos da la idea al tiro de algún planeta o alguna luna con este otro más pequeño y esta pequeña nave que es manipulada por quien esté aquí detrás, por lo cual ya podemos inferir que esta es una historia de ciencia ficción. También aprovechan que el foco de luz pueda tener efectos de luces al proyectarse sobre esta y la ubican en el lugar preciso para que de esta manera podamos ver mucho más claro este sector y este otro tenerlo como coloreado de otra manera. Pero las pantallas no necesariamente, como ya hemos visto, tienen que ser horizontales.
También pueden ser semicirculares, como esta que está aquí, o tener alguna forma de casa, de galpón, circulares completamente, o incluso dar la idea de lo que sería un libro abierto. Todo va a depender de la historia que queramos contar dentro de esta pantalla. Así que la libertad siempre existirá. Lo mismo el poder pensar de qué manera queremos realizar este teatro de sombra. Si vamos a usar una fuente de luz que esté cercana, tipo sombras chinescas, podemos hacerlo sobre una mesa, nosotros parados detrás, con la fuente de luz acá abajo, que generalmente hace una trayectoria en ángulo que se va abriendo con estas figuras que se pegan a la pantalla, siempre cuidando de no atravesarnos frente al foco. Pero si necesitamos utilizar este espacio para dejar figuras, para poner decorados, siempre será mejor levantar la fuente de luz, ponerla de alguna manera con alguna estructura sobre uno para que sea más difícil cruzarse y dejarnos este espacio libre. Pero no necesariamente se tiene que usar una mesa, también podemos hacerlo con un teatrito, esto está visto de perfil siempre, un teatrito que se sostenga solo, que se sostenga solo y que la pantalla esté más elevada que si fuera en una mesa para poder estar de pie moviendo las figuras. En este caso la fuente de luz está aquí, pasa justito sobre la cabeza de quien está manipulando. Siempre hay que tener cuidado con eso, con cruzar la cabeza. Aquí hay otra opción que es acercar un poco la fuente de luz y así podemos bajarla un poco. Ya, si se fijan, esta está mucho más alta porque la pantalla es más alta y esta está un poco más baja, lo que nos permite que la pantalla esté más baja y que no se nos atraviese la cabeza. Acá en este caso, este personaje prefirió tener una pantalla mucho más alta, lo que en cierto sentido ayuda si es que la audiencia es harta, si hay mucha gente, para que puedan ver sin problema de taparse entre ellos. Y ha puesto la fuente de luz bien lejana acá y tiene libertad de poder acercarse o alejarse, ya que su cabeza nunca se va a cruzar. Y el juego con las figuras que realizamos, los personajes que realizamos, del tamaño que queremos que sean, al trabajar en pantallas horizontales sin máquinas de por medio, siempre va a tener que ser el tamaño del que yo quiero que se vea igual al tamaño de la figura que he hecho. Como las tecnologías de materiales han avanzado tanto, se pueden realizar objetos tan coloreados como este gracias a que los materiales son translúcidos y que existen pinturas. Actualmente podemos acceder a pinturas para vitral que se adhieren muy bien a las micas, con las que se puede realizar efectos pictóricos muy complejos y hermosos. Como esta también, por ejemplo. Si se fijan, aquí pintó y después raspó con algo para dejar pasar algunas partes de luz blanca. Los plumones, los plumones normales que existen en el mercado, incluso estos que vienen en set, funcionan también muy bien para colorear, así que se pueden hacer figuras a full color como la que vemos aquí. Pero todo va a depender de la historia que queramos contar. Entonces también podemos volver a los orígenes del teatro de sombra javanés, en donde sola la figura se proyecta en negro. O sea, lo que no ha sido calado no deja pasar la luz y se ve negro. Entonces podemos generar paisajes tan lúgubres como este, que es de un cuento que es muy triste, de este príncipe que por alguna razón mágica puede ver todo lo que está pasando en el pueblo, mas no puede moverse y no puede hacer nada. Y lo que está pasando en el pueblo no es nada alentador. Entonces todo depende de lo que queramos representar.
O jugar incluso como esta compañía que si la quieren buscar por internet, Chipotle Teatro, tiene harto que aportar. Ya les mandé un video de esta compañía que usa este poema que es Me llamaron negra, donde ellos hacen el juego de proyectar un gato que es blanco y para que sea blanco, por lo tanto, tiene que estar calado todo lo que es blanco y que al dejar su pelaje blanco al aire nos da espacio para proyectar otras cosas, como estas que van acá adelante. El gato está con los ojos cerrados, podemos deducir que el gato está durmiendo, entonces podríamos decir que dentro de este espacio que es su guatita, proyecta la compañía los sueños que está teniendo este gato. Entonces, también se puede jugar un montón con este tipo de trucos. O este otro truco que es muy lindo, tenemos pantalla circular primero que nada, que es muy atractiva, la proyección a través de una máquina que yo podría inferir que es un retroproyector o un data show, ya que estas figuras no podrían ser tan grandes si fueran realmente pegadas a la pantalla, sino que deben ser pequeñas puestas en una máquina para que se proyecten en grande. ¿Ven? Está con sus articulaciones para que este pajarito mueva sus alas y todo, esta jaula. Pero este personaje, que si lo miramos así simplemente, pensamos que es un personaje de cartón calado por la cara que tiene, pero si empezamos a prestar más atención y llegamos aquí a la mano tan finamente tallada y a esta llave que es demasiado fina como para ser de cartón, podemos comprender que en realidad el cuerpo de este personaje es una actriz que está tomando una llave de verdad y que se ha puesto en la cabeza una máscara de cartón, como un sombrero se podría decir, que tiene el calado de esta cara que la hace ser un personaje más y no una actriz. Versus esta otra, que es de la misma compañía, que también utiliza estas imágenes hechas de micas coloreadas sobre alguna máquina que debe ser un retroproyector, pero que ahora nos muestra a estas actrices con su rostro natural, su cabello natural, sin máscaras y utilizando linternas con ampolletas de colores, lo que da un efecto muy interesante y con el cual también se puede jugar para generar historias y composiciones. O esta compañía que sigue, vuelve a hacer Chipotle Teatro, que al ser de México utilizan un elemento que es muy tradicional de su cultura, que son estas banderitas de papel de volantín que utilizan para el Día de Muertos, que al ser de este papel ya trasluce un poco y el rojo sí da el color que tiene el material, junto con figuras que ellas han calado y puesto sobre la pantalla con ciertos elementos como esto para representar el Día de Muertos. También podemos ver estas imágenes de una compañía que hace teatro de sombras, pero aprovechando las tecnologías de proyección de imágenes reales a través de un data show, que tenemos aquí. Se ven unas rocas, un cielo estrellado y los personajes que son actores que están, puede ser delante de la pantalla o detrás de la pantalla, pero que solo logramos ver sus siluetas. Lo mismo estas figuras de la misma compañía que tiene una proyección hecha de forma artesanal. Esto ya no es un paisaje natural, pero ellos actuando en la pantalla, utilizando incluso algunas lamparitas que permiten que haya un juego de color también. Pero también podemos hacer teatro de sombra en casa, con elementos mucho más pequeños y más simples, como este que está aquí, que está hecho de cartón. eh, para pantalla podemos utilizar papel mantequilla, papel diamante, un trozo de tela de sábana, que funcionan bastante bien, y cortar figuritas
pequeñas para poner detrás de esta pantalla, como lo vemos un poquito acá. Entonces, ¿qué podemos utilizar como fuente de luz? Algún foquito, alguna lámpara de escritorio, podemos usar nuestro celular con la linterna que trae, funciona súper bien y así se proyectan estas imágenes y el público, que pueden ser nuestros hijos, nuestros nietos, quien sea, nuestros sobrinos, se instalan en este otro lado y ven la función. Y el uso de tecnología se ha aprovechado no solo para el teatro, sino que también para aumentar la percepción y la curiosidad y la creatividad de niños pequeños, como este que está aquí, está usando un retroproyector. Este es un retroproyector muy parecido al que tenemos nosotras, sobre el cual va poniendo papeles de colores, figuras, vasitos que se proyectan sobre la pared, o esto que aquí no sabemos muy bien qué es, lo vemos acá, pero si ya con experiencia de haber utilizado elementos, les puedo decir que son encendedores. Los encendedores tienen un material translúcido coloreado que se puede aprovechar súper bien para experimentar sobre un retroproyector. Este es el retroproyector que utilizamos nosotras, que es un retroproyector muy antiguo, con el cual hemos hecho, esta es una de las escenas de mi obra, La fiesta de las luciérnagas, que utilizamos micas para hacer los personajes cortadas y pintadas con plumón, tal cual lo vamos a usar nosotras más adelante. Los personajes tienen varitas de madera para poder moverlos en la escena. Y todo esto dibujado con plumones sobre micas. Para hacer los marcos se utilizó cartón reciclado de cajas de cereales, de caja de huevo, de cualquier cosa. Y para colorear la escena se utilizó papel celofán. Pero también podemos utilizar las máquinas para volver un poco atrás en la idea del uso de las manos. Solamente que la gracia de esta máquina es que al tener una lupa aumenta el tamaño de todo. Entonces podemos usar nuestras manos pero proyectarlas de un tamaño mucho más grande y hacer las figuras que se hacían antes sobre las paredes. Y los teatritos pueden ser de todo tipo. Aquí estoy dentro de un teatrito que se hizo para una obra que realizamos con una compañía que también utilizábamos retroproyector, al cual le agrandamos la superficie a través de pequeñas mesitas construidas especialmente para él, con cartones que marcaban la pantalla y nos permitían mover formatos largos de figuras para poder realizar traslados, paisajes que se mueven, textos que avanzan y cosas así, esos trucos que hacen que las obras sean más interesantes. Se utilizan figuras recortadas, siempre en cartón, se le pueden hacer articulaciones, como en este caso este elefante, para que pueda mover su trompa, dejar algunos calados y ponerle papel de colores para dar ciertos detalles coloreados. Y aquí vemos estos formatos largos de los que les hablo, que son hechas de cartón forrado, calado, con mica encima, las cuales son coloreadas con pintura de vitral y delineadas con plumones negros. Al ser largos, esto permite que este personaje, por ejemplo, dé la idea que está bajando en una cuerda. Entonces, en escena uno lo pone dentro de un soporte como este para que tape la luz todo, se tape la luz en todos lados, menos en el personaje, que luego van a poder verlo en una imagen cómo se ve en resultado. O este personaje articulado para poder dar la idea que mira por un catalejo. Su cara es de mica coloreada, pero su cuerpo es de cartones reciclados. Ahí uno va jugando, depende de lo que quiere que se vea y lo que quiere que en realidad sea solo silueta. Así que así se va trabajando en los retroproyectores.
Cuando trabajamos con micas coloreadas con pintura de vitral se pueden obtener este tipo de resultados, se ve muy bonito, da ciertas luces si uno le pone harta pintura, solo que seca lento, hay que tener paciencia para que seque, unos 2 días de secado más o menos. Y si uno articula, puede hacer estos trucos, por ejemplo, de que doble el brazo y todo. Como es una mica, esto es transparente. En las sombras, siempre que queremos lograr el color blanco, en realidad no le ponemos nada porque la luz es el blanco. Por lo tanto, este personaje, al ser transparente, puede comer este fueguito y el fueguito se ve en todo su traslado que va pasando desde su boca hacia abajo. Y aquí vemos el resultado de ese personaje largo que les mostré antes. Como todo su alrededor se tapa, solo se puede ver al personaje, el cual lo vamos bajando de a poquito, junto a un sonido como de cuerda, para que dé la idea que él está bajando. ¿Pero qué era el teatro de sombras? Vamos a recapitular. Para que el teatro de sombras suceda, necesitamos una fuente de luz, que puede ser una vela, una lámpara de aceite, una ampolleta, una lámpara, ya un foco LED, lo que sea. Un objeto a proyectar que está entre la lámpara y la pantalla. La sombra que proyecta este objeto, que es la que se plasma en esta pantalla y la que es vista por el público presente. Pero todo esto solo puede suceder si hay una titiritera que ha construido todo esto, que ha instalado todo esto y que está manipulando a este objeto. ¿Por qué les cuento esto? Porque nosotras, cuando empezamos a crear este taller, después de pensar mucho y reflexionar cómo hacer el proceso, cómo armar las sesiones, nos dimos cuenta que este esquema básico de cómo hacer teatro de sombras en realidad era el esquema básico para hacer un proceso creativo y terapéutico ideal para el objetivo que queremos lograr. Entonces, ¿qué queremos lograr? Queremos crear una narrativa personal nueva por medio del teatro de sombras, para que cada una se recuente su historia, tratando de limpiarla de tragedias, tratando de limpiarla de victimismo y abriendo las puertas a nuevas perspectivas que le den esperanza y le den motivación a seguir adelante. Entonces, vimos que la fuente de luz que se necesita para hacer el teatro de sombras representa el por qué estoy aquí, el por qué cada una de ustedes ha tomado la decisión de escribirme, de inscribirse, de llenar el formulario y de llegar a clases. Después vamos a hacernos esta pregunta que nosotras les vamos a ayudar a descubrir, si es que aún no lo han podido descubrir, que es el quién soy. Ya al iluminarnos, al atrevernos a entrar a este taller, nos abrimos también a hacernos este tipo de preguntas. ¿Quién soy? ¿Cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi objetivo? Entonces, a través de herramientas como la meditación y de la reflexión, vamos a ir descubriendo esto y esa va a ser nuestra fuente de luz. El objeto a proyectar va a representar en este taller el yo cuerpo, este cuerpo físico, pero que es un cuerpo que tiene sensaciones y que también tiene emociones, que si vamos observándolas podemos ir siendo conscientes de que están ahí y los efectos que generan en nuestro cuerpo. Y eso nos va a traer a la hora consciente, que es un trabajo que a veces parece muy obvio, pero que en realidad solemos no realizar. Entonces siempre estamos o pendientes del pasado, de todo lo que ocurrió y cómo me afectó y cómo no puedo salir de ahí, o en el futuro de qué es lo que podría pasar y los temores que eso me genera.
Y en realidad lo más importante, y es lo que queremos lograr, es a través de ejercicios también, el darnos cuenta que lo único real es el presente. Entonces, el ahora consciente va a ser lo que vamos a lograr despertar en esta sesión en donde vamos a hablar del yo cuerpo. En una siguiente sesión vamos a hablar del concepto de la sombra, que desde el punto de vista de la psicología es un concepto muy potente y que el trabajo de descubrir, de ser conscientes de la sombra que cada una tiene, trae muchos beneficios, ya que es la parte del inconsciente de cada una. Y ese inconsciente, que lo vamos a ver en clases, es en realidad el 95% de nosotras. Por lo tanto, la conciencia es solo un 5%. Así que poder entrar a este inconsciente nos va a abrir un paisaje que tal vez no conocíamos, o que si lo conocíamos lo teníamos ahí como, ¡ay, qué nervio! Que puede aparecer un poco en nuestros sueños o en nuestras reacciones más instintivas. Y vamos a darnos cuenta que eso, que la sombra es transformable, ya que es evidenciable. O sea, yo puedo buscarla y al encontrarla decir, esta es, y hacerla evidente. Y al hacerla evidente, transformarla y ver si me gusta o no me gusta, si hay cosas que cambiaría, si hay cosas que le mejoraría, si hay cosas que me parecen súper interesantes y que quiero aprovechar y trabajar aún más. Así que eso es algo importante, porque a veces creemos que uno es así o asá y se acabó, y en realidad no, somos seres plásticos, nuestro cerebro es plástico y por lo tanto es transformable hasta nuestra muerte. Y esto va a ser evidenciable según la fuente de luz y el objeto proyectado, o sea, según nuestra motivación y según cada una con su conciencia va a poder transformar esta sombra. La pantalla en nuestro taller, que vamos a trabajar en una sesión en particular, va a ser lo que quiero representar y hacer consciente. ¿Ya? Es una superficie que es visible hacia un espectador, lo que representa en realidad aquello que cada una ha decidido mostrar al mundo, que muchas veces es muy disímil a lo que en realidad uno es cuando está solo. Entonces, ¿cuál es el trabajo de ser conscientes en realidad qué es lo que estoy representando? ¿Cuál es ese personaje que estoy mostrando al mundo? Y tratar de equilibrarlo con nuestro ser interno. Entonces, entre más parecido sea nuestro ser interno a lo que representamos al mundo, más coherente va a ser nuestro interior y nuestro exterior, y eso nos va a hacer sentir mucho más auténticas. El personaje de la titiritera también es un punto muy importante a tratar en nuestro taller, ya que es esta fuerza creadora que por medio del código dramático moviliza un proceso de transformación y maduración representado en la historia. Porque un código dramático es el que se utiliza para contar todas las historias que conocemos, desde la Caperucita Roja, el Hansel y Gretel, el Spider-Man, el Superman, el Mario Bros, cualquier película que hayamos visto, cualquier serie, cualquier libro, cualquier historieta que hayamos visto, tiene un código dramático que es común, que en realidad cuenta la historia de un camino del héroe o de la heroína en nuestro caso, que generalmente parte con algún personaje X que está en su mundo normal y cotidiano, siendo nada muy especial, pero que al ocurrir algún evento que puede poner en riesgo a su familia o a su comunidad, se ve forzado a tener que tomar un camino de heroísmo que nunca pensó. Entonces,
toma el camino, ya puede que se convenza un poco, que empiece a recorrerlo, o puede que en realidad su comunidad lo lleve y lo empuje a hacerlo, pero en algún momento se ve superado por toda la situación, se siente, eh, no siente que tiene el valor suficiente, o siente que porque a él se siente víctima de todo esto, reniega, cae en los abismos de la oscuridad, y luego, ya sea que por sí mismo o algún personaje aliado, viene y lo despierta, le vuelve a encender su luz para poder volver a emprender el viaje, ahora mucho más motivado, y lograr el objetivo, que es salvar a su pueblo, a su familia. Eso es un típico código dramático que vamos a ir enseñando de forma muy simplificada, pero que al trabajarlo, utilizando estos elementos donde vamos a comprender que a través de esto podemos crear una protagonista o un protagonista que tiene su sombra, que representa algo, y que tiene un conflicto, porque siempre el código dramático conlleva un conflicto que le da razón de ser de contar esa historia. Para superar ese conflicto, cada una de ustedes se va a encontrar consigo misma. Realmente todo lo que creamos, por más distinto que pensemos que es a nosotras, somos nosotras, de una u otra manera, ya que el material creativo lo sacamos de nosotras, por lo tanto somos nosotras. Luego vamos a tener un periodo de construcción, que vamos a ir plasmando todo lo que ya trabajamos acá, haciendo siluetas, personajes, escenografía, y viendo si vamos a ponerle música, si le vamos a poner narración. Aquí el grupo entero va a apoyar con sus distintas habilidades. Si alguien dibuja súper bien, puede ayudar a dibujar a varias. Si alguien no dibuja bien, puede crear las historias, si es que esa es su habilidad, o hacer quien narre, o quien haga los sonidos, las músicas. Ahí vamos a ir descubriendo qué habilidades hay en el grupo para apoyarnos entre todas y lograr una puesta en escena, en donde vamos a utilizar este trabajo colaborativo para integrar todos los elementos de cada una de las obras que van a representar. Obras cortas de no más de 5 minutos y muy simples, que nosotras les vamos a ir guiando en cómo realizarlas para no tirarnos a hacer una megaproducción si en realidad tenemos poco tiempo. Y finalmente el proceso termina con la presentación de la obra al público, y esta presentación no es un porque sí, no es por solo para dar cuenta de que hemos realizado el taller, sino que es un acto simbólico. Este acto simbólico funciona como un acto psicomágico, en donde todo el proceso que hemos realizado, más toda la vivencia que hemos compartido entre nosotras, se tira afuera, se entrega al universo y ya sale de nosotras, alivianando esa carga, transformando lo que necesita transformar y haciéndonos sentir que somos valiosas, que tenemos la capacidad de realizar este tipo de cosas, que somos capaces de traspasar el nervio natural que da el presentar una obra al público, y además lo hermoso que es regalarle nuestras creaciones a las demás personas. Así que este proceso termina ahí y esperamos que todas lleguen a culminarlo y que también de esa manera transformemos nuestras cosas dolorosas. Que estén muy bien.